Bueno, el análisis sobre todo, digamos, que hacemos nosotros es que estamos inmersos en una profunda crisis sistémica, que se viene analizando incluso esta crisis multifacética desde el Foro 2009 en Belén. Nosotros caracterizamos esta crisis como una crisis climática, económica, alimentaria, energética, en fin, civilizatoria, una crisis civilizatoria. ¿Y qué significa eso? Crisis civilizatoria significa que está en riesgo la humanidad. Entonces partimos de ese análisis, porque la verdad que parecería ser que hoy la crisis está exclusivamente en Europa, ¿no? Los países europeos, con el tema tan presente de la deuda, con todas las políticas neoliberales que nosotros ya sufrimos, que ya fueron aplicadas, con el tema de la austeridad, de la reducción de todos los derechos conquistados, ¿no? Se terminó con el estado de bienestar. Ahora, hay que hacer un análisis, digamos, y comparar los temas, porque si bien nosotros, desde América Latina y el Caribe, aparentemente estamos fuera de la crisis, porque tenemos un crecimiento, que se habla de un crecimiento en algunos momentos chino, pero tenemos que hablar también en qué está basado ese crecimiento. Primero, ¿cómo se mide? El crecimiento se está midiendo a partir del PBI, del Producto Bruto Interno, ¿no? ¿Y qué nos muestra? El Producto Bruto Interno nos muestra todo lo que se produce en un país, pero tendríamos que preguntarnos en nuestros países cómo se produce, para quién se produce y qué se produce. Porque yo vengo de Argentina y fundamentalmente lo que se produce, por ejemplo, son granos, pero no son granos para alimentar personas. Fundamentalmente es lo que acá se llama como soya, nosotros decimos soja. Es decir, se continúa con ese modelo de inserción global en todos los países de América Latina y la mayoría de los gobiernos apuntan a ese modelo de inserción global como productores de materias primas y con esta irracionalidad del extractivismo, que extractivismo es extraer los recursos naturales, digamos, los bienes comunes de una manera desmesurada y exclusivamente para la exportación. ¿Y quiénes son los grandes ganadores de este modelo, con este ritmo, digamos, y con este modo, ¿no? Con este modo de inserción? Fundamentalmente las grandes corporaciones, que no solamente están las grandes corporaciones del norte, porque nosotros tenemos también las que llamamos traslatinas, las grandes corporaciones, como por ejemplo la Vale do Rio Doce, que es una gran corporación brasileña. Bueno, es clave analizar todos estos temas porque vamos transitando hacia hacer un análisis que es clave del actual modelo de desarrollo, del actual modelo que nosotros podemos decir de producción, distribución y consumo capitalista. Pero esto lo tenemos que ver tanto desde el norte como desde el sur, porque en el norte habría que preguntarse desde Europa, cuando se habla de que hay recesión, de que hay desempleo, que lo tienen que resolver los europeos tal vez. Pregunta que también hay que hacer acá en Túnez y en África y en América. Por ejemplo, en Europa tenemos que apostar al crecimiento, al mayor empleo, pero dentro de ese crecimiento, de ese modelo de crecimiento infinito, de ese crecimiento lineal, pensando el desarrollo como ese progreso que hemos visto hasta ahora sin límites dentro de un país, dentro de un planeta finito. Es decir, es imposible seguir sustentando este modelo de producción, distribución y consumo capitalista, que en América Latina y el Caribe se presenta con este modelo extractivista. Primero, los políticos son fuertes en tanto y en cuanto haya masa crítica detrás. Para nosotros es clave, porque el ejemplo también lo tenemos en América. Nosotros tenemos gobiernos que han llegado a partir de la lucha popular. Y estoy hablando de Bolivia, estoy hablando de Ecuador, estoy hablando de Venezuela. Bueno, Cuba siempre fue nuestro faro. Países en donde
se han debatido y se ha luchado por establecer constituciones desde abajo, desde el pueblo, desde los pueblos originarios. Constituciones que nada menos, como la de Ecuador, hablan del derecho de la naturaleza, es decir, la naturaleza también tiene derechos. Eso se logra con la participación popular, es decir, detrás de los políticos tiene que haber conciencia crítica, tiene que haber sujeto crítico. Creo que a partir del movimiento popular surgen los líderes que pueden ser jóvenes, pero en ese proceso de constitución de sujetos críticos y participativos se logran también gobiernos con el suficiente poder como para ir, yo no diría desmontando todo este poder corporativo que tenemos a nivel internacional. Lo que se necesita es desmontar yo diría que este sistema capitalista, uno de sus principales actores son las corporaciones transnacionales. Necesitamos desmontar todo este marco que existe, todos estos instrumentos de los que se vale el poder cooperativo, que se vale de la guerra, de la militarización, se vale de la deuda externa, se vale de la criminalización de la protesta, se vale de un marco jurídico que son todos los tratados, los TBI, que son los tratados bilaterales de inversión, es decir, se vale de todos los tratados de libre comercio. Se vale de las instituciones financieras internacionales, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Organización Mundial de Comercio. Todo ese marco está al servicio del poder económico, al servicio de las corporaciones, que en última instancia son las que nos llevaron a esta profunda crisis en la que estamos inmersos y son los que ahora, a partir de espacios como el G20, antidemocráticos si los hay, porque es un poquito la ampliación del G8 con algunos países del sur, bueno, está Argentina, de América, México y Brasil, pero que continúan con las mismas políticas. Entonces nosotros necesitamos sensibilizar porque este debate tiene que estar instalado para poder transitar a través de procesos emancipatorios. Y este es un espacio clave, este es un espacio de debate, de compartir experiencias y en donde deberíamos fijarnos también agendas de lucha y ese tránsito y esa búsqueda de alternativas. Bueno, en relación a ese interrogante, nosotros desde ATAC hacemos educación popular para la acción, ¿no? Entonces sensibilizamos sobre estas temáticas que se están trabajando dentro del marco del foro, de acuerdo a las realidades de nuestro país e incluso del continente. Por eso es clave la articulación de todas las problemáticas que se vienen trabajando acá. Y hoy la problemática de los recursos naturales, de la soberanía sobre los bienes comunes, la temática de la deuda externa, de la necesidad de ir transitando hacia alternativas a este modelo de desarrollo es clave. Incluso en América, el eje articulador de las resistencias, pensemos en la lucha contra la megaminería, la lucha contra los agrotóxicos, contra los monocultivos de soja, de caña de azúcar. El eje articulador de las resistencias pasa por eso, por la defensa del territorio, por la defensa de los bienes comunes. Y bueno, participamos también, somos parte de campañas como la campaña para desmantelar el poder corporativo de las transnacionales que se lanzó en Río +20 y que se retoma aquí justamente en Túnez. Y estamos proyectando ya en Argentina, fundamentalmente desde la Central de Trabajadores Argentinos, una campaña por una consulta popular por la soberanía sobre los bienes comunes, que lo que nos va a permitir debatir sobre este modelo de desarrollo y la necesidad de transitar hacia alternativas a este modelo de desarrollo. Bueno, siempre hay esperanzas, es una esperanza estar acá.
ver jóvenes que con tanta pasión participan en los debates, en las luchas y bueno, irnos con un bagaje también de aprendizaje en este compartir de experiencias de distintas luchas y caminos que en distintos lugares del mundo se transitan hacia ese mundo, hacia ese otro mundo posible tan necesario y urgente hoy frente a esta profunda crisis sistémica. Gracias a ustedes. يا عم الظابط احنا شعبين شوف الأول فين والتاني فين. Están presentes de la deuda con todas las políticas neoliberales que nosotros ya sufrimos, que ya fueron aplicadas, con el tema de la austeridad, de la reducción de todos los derechos conquistados, ¿no? Se terminó con el estado de bienestar. Ahora, hay que hacer un análisis, digamos, y comparar los temas, porque si bien nosotros, desde América Latina y el Caribe, aparentemente ظابط احنا شعبين شوف الأول فين والتاني فين. يا عم الظابط احنا شعبين شوف الأول فين والتاني فين. estamos fuera de la crisis, porque tenemos un crecimiento, que se habla de un crecimiento en algunos momentos chino, pero tenemos que hablar también en qué está basado ese crecimiento. Primero, ¿cómo se mide? El crecimiento se está midiendo a partir del PBI, del Producto Bruto Interno, ¿no? ¿Y qué nos muestra? El Producto Bruto Interno nos muestra toda una crisis climática, económica, alimentaria, energética, en fin, civilizatoria, una crisis civilizatoria. ¿Y qué significa eso? Crisis civilizatoria significa que está en riesgo la humanidad. Entonces partimos de ese análisis, porque la verdad que parecería ser que hoy la crisis está exclusivamente en Europa, ¿no? Los países europeos, con el tema tan... Bueno, el análisis sobre todo, digamos, que hacemos nosotros es que estamos inmersos en una profunda crisis sistémica, que se viene analizando incluso esta crisis multifacética desde el Foro 2009 en Belén. Nosotros caracterizamos esta crisis como una